Saludos a todos. Nosotros les vamos a presentar el proyecto que está basado en la línea de trabajo 2, que es instrumentos de medición en corriente continua y corriente alterna. Lo que nosotros realizamos fue un voltímetro para la medición de fuentes en corriente continua en un rango de 0 a 12 voltios. Los integrantes de este proyecto somos Ricardo Tualón, Oscar Chicais y Guadalupe Barba. Para este proyecto, el objetivo general es construir un voltímetro para la medición de fuentes de bajo voltaje. Como objetivos específicos tenemos ahora seleccionar una fuente de bajo voltaje en corriente continua en un rango de 0 a 12 voltios. El específico 2 es diseñar un voltímetro para la medición de fuentes de corriente continua de 0 a 12 voltios. Y el último objetivo específico es verificar el funcionamiento de este voltímetro en fuentes de corriente continua. Como antecedentes de la investigación tenemos lo que es el voltímetro, que vamos a hacer la construcción del voltímetro, la medición de una fuente de corriente continua, vamos a seleccionar los elementos y comprobar su correcto funcionamiento. Tenemos también las fuentes de corriente continua, donde vamos a conocer su funcionamiento, su esquema y su comprensión del funcionamiento. Como variable dependiente tenemos lo que es la fuente de corriente continua, donde vamos a ver los usos de la misma, el rango de 0 a 12 voltios, los tipos de corriente continua que son las pilas, las baterías y la funcionalidad. Como variable independiente tenemos lo que es el voltímetro, con la medición que va a ser de 0 a 12 voltios, la comprobación de su funcionamiento, que va a tener varios componentes, lo que es el esquema y la unidad de medición. Para añadir lo que vendría a ser en sí el proyecto, lo que nosotros nos enfocamos es en realizarlo para que mida fuentes de bajo voltaje, pero con el mínimo error. Entonces, para eso nosotros hemos utilizado lo que son los siguientes materiales: resistencias, capacitores, diodos, transistores. Creo yo que en sí los más importantes son los dos integrados, que son el ICL7107 y el LM741. También hemos utilizado lo que son baquelitas, zócalos para los propios integrados, cautín, y también el protoboard y los displays de 7 segmentos, la cual nos permitirá que nosotros podamos comprobar en sí cada fuente. También utilizamos lo que es para nuestra fuente, para nuestro voltímetro, una fuente de 9 a 10 voltios. Y bueno, en este caso nos vamos a ir a lo que es el procedimiento. En el procedimiento, lo que primero que realizamos fue hacer un diagrama sobre los circuitos que utilizamos. En este caso es una fuente y el voltímetro. En este caso realizamos lo que son los circuitos en una aplicación. Después lo convertimos en PCB. Y una vez que obteniendo todo esto, lo imprimimos y lo implementamos en una baquelita, para lo cual tenemos que planchar para que en la baquelita quede el diagrama. Entonces, una vez planchado, tuvimos que pasar a la parte de lo que es en el cloruro férico. Ya una vez en el cloruro férico, tenemos que dejarlo por un buen tiempo ahí hasta que las placas en sí se quede ya el esquema. Luego de eso realizamos lo que son los huecos en cada parte de la pista para poder agregar los materiales. Una vez puesto todos los materiales y comprobado con el diagrama, lo que hicimos fue soldar, y al final tenemos como resultado de lo que es la fuente de... Continuando con el procedimiento,
Nuestro voltímetro lo realizamos en protoboard, en donde utilizamos todos los elementos y los acoplamos en esta utilizando cable UTP. En cada uno se siguió el procedimiento que hicimos en el PCR Wizard, en el circuito que lo graficamos. Revisamos cada una de las conexiones y les acoplamos lo que es la baquelita que estaba la fuente de poder de 5 voltios, más o menos 5 voltios, a la protoboard en donde estaba nuestro voltímetro. Y con esto se logró probar el funcionamiento usando una batería de teléfono. En este proyecto concluimos lo siguiente. En primer lugar, que se pudo medir fuentes de baja potencia de 0 a 12 voltios. Y en segundo lugar, también procuramos menorar el índice de errores con este proyecto. Recomendaciones. Como recomendaciones para este proyecto tenemos en primer lugar utilizar los implementos necesarios de seguridad, como son guantes, gafas, mandil, entre otros, debido a que nos podemos causar daños al momento de utilizar el cloruro férrico o al momento de soldar o realizar agujeros con el taladro. Como segunda recomendación, debemos investigar varias fuentes sobre el tema, debido a que así vamos a tener una mejor idea de sobre lo que vamos a tratar, lo que vamos a hacer. Y en tercer lugar, tener un especial cuidado al momento de imprimir circuitos, debido a que si existen inconsistencias, no podríamos realizarlo el proyecto de una manera factible.